reconociendo su voz y añadiendo todo lo que el Señor nos viene ministrando conforme a esto de reconocer. Porque Él viene con un reconocimiento para los suyos. Y eso es extraordinario. A mí realmente me llena el corazón, trae gozo a mi vida porque he servido al Señor siempre. Y es maravilloso saber que uno le ha dado su vida al Señor y que eso tiene un reconocimiento, no necesariamente de los hombres, no necesariamente de los ministerios, no necesariamente del mundo, porque ellos no pueden reconocer lo de Dios, porque no lo pueden percibir, pero qué maravilloso es saber que el Señor reconoce lo que nosotros somos. Pero estamos aprendiendo que no solo es el reconocimiento del Señor, porque Él reconoce a los suyos. Yo digo amén. Él reconoce a los suyos, no a los que no son suyos. Entonces nosotros también estamos trabajando en nuestro espíritu y aferrándonos a esa palabra profética para empezar a ahondar y ver qué es esto de reconocer. Entonces hemos aprendido desde el principio de este mes, de este año, de estos días, porque son las primicias del Señor, donde Él quiere hacernos entender que necesitamos estar en Él. Lo primero es para Él. Entonces ese principio no se puede correr de nuestras vidas. Los primeros días son para Él, las primeras horas son para Él, los primeros tiempos son para Él. Se apertura un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo requiere de principio y de fin, pero lo primero siempre es para el Señor. Entonces comenzamos a ver que necesitamos reconocer algunas cosas. Necesitamos reconocer más que nunca su señorío. Necesitamos reconocer los tiempos proféticos que estamos viviendo, que no fueron los mismos que hace 5 años atrás, ni que hace 20 años atrás, ni que serán los mismos de aquí en adelante. Entonces tenemos que hacernos expertos en discernir los tiempos para que el Señor traiga sabiduría, rogarle al Espíritu Santo que nos haga saber contar los días. No contar de forma cronológica, porque para eso aún existe un calendario. Pero nosotros tenemos que aprender a contar los días de forma espiritual, para saber lo que tenemos que hacer, para saber cómo movernos, para saber qué es lo importante y qué es lo urgente, qué es lo necesario y lo que no, qué es lo que servía hasta cierto tiempo y qué es lo que ya no me sirve. Simplemente puse una plataforma, pero en el nuevo tiempo se necesita un nuevo odre porque continuamente el Señor derrama un vino nuevo. Entonces no puedo estar recibiendo el vino nuevo en un recipiente viejo porque dice que se va a partir, que se va a derramar y que va a ser peor lo que se pierde que lo que se recibe. Entonces continuamente necesito yo ser un odre nuevo, aún para percibir, para ver, para discernir lo que quizás hasta ayer no podía, pero qué bueno que en el día de hoy, conforme también aprendamos a reconocer su voz, podamos andar en Él. Amén. Dice la Escritura, en el libro de Mateo, vamos a introducirnos en el tema. Yo tengo la versión Reina Valera 1960 y los evangelios, y en particular Mateo en el capítulo 17, en el verso 5 dice algo muy interesante, un principio espiritual. Dios es un Dios de principios, recordemos eso siempre. Y siempre, valga la redundancia, que nos manejemos bajo los principios del Señor, nos irá bien. Porque son principios eternos, porque los mueve el Señor. Entonces es importante, más allá de que no veamos cambios posiblemente o de manera inmediata en el orden natural, mientras nos manejemos bajo los principios espirituales, los cambios van a acontecer. Porque de la misma forma que manejemos los principios espirituales, eso va a actuar sobre lo espiritual que no vemos con los ojos naturales. Si nosotros manejamos los principios espirituales, por ejemplo, de estar juntos, de ser obedientes a su palabra, de esforzarnos, de abstenernos, bueno, todo lo que comúnmente aprendemos y que está en su palabra, y nos manejamos y permanecemos y crecemos en esas verdades, eso también oficia para batallar contra huestes espirituales, contra gobernadores
contra situaciones espirituales que nosotros no podemos discernir si no estamos en el Espíritu. Pero mientras manejemos los principios espirituales, eso va a batallar. Porque dice que la fe batalla contra campos espirituales que nosotros desconocemos. Miren qué importante es saber entonces los principios y movernos en esos principios. Dice Mateo en el 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Está haciendo mención al monte de la transfiguración, donde el Señor no llamó a todos, llamó a algunos, a los que querían estar en la presencia de Dios, a los que querían subir, a los que querían algo mayor. Como dice la Escritura, eso requiere de un esfuerzo. Yo quiero lo de Dios, entonces tengo que buscar a Dios, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, porque si yo busco las cosas de la tierra, lo que voy a obtener es lo terrenal. Ahora, si yo busco las cosas celestiales, de la misma forma que opera ese principio, también va a operar el principio espiritual que yo estoy buscando al Señor, y el que le busca le va a hallar. Es más, evoluciona tanto nuestro amor por el Señor, por la obra, por lo espiritual, por algo mayor, algo epi, que entonces el Señor se inclina y dice cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido a corazón de hombre. Dice, desde lo natural no se puede percibir, solamente desde lo espiritual. Entonces, esas cosas yo las voy a conceder a aquellos que están dispuestos a subir, a estar en las alturas, a querer lo que el Señor quiere. Entonces, escucha y actúa. Miren, no podemos movernos si no conocemos las Escrituras. Difícilmente, de tanto en tanto, tropezaremos, porque es como cuando ponemos, no sé, nafta a nuestro vehículo y llega un momento en que estamos con la reserva. Entonces necesitamos ir nuevamente y es recomendable que el tanque no esté en reserva, porque le da perjuicios al motor, al funcionamiento. Entonces necesitamos mantener el tanque por lo menos de mitad para arriba. Entonces en lo espiritual nosotros necesitamos continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de la palabra para no tropezar y para no caer en el error. Para no tener los oídos dispuestos a escuchar otras cosas, sino que podamos oír al Señor. Y dice que estos hombres fueron llamados para una situación mayor. Llamó a algunos, Juan, Pedro, Jacobo. Y dice que fue tanto lo que ocurrió en ese lugar que también aparecieron Moisés, Elías. En otro tiempo, estos hombres ya habían desaparecido de la faz de la tierra en el tiempo cronológico que ellos estaban viviendo. Pero como estaban en Cristo, como estaban dispuestos a lo de Dios, ellos traspasaron los tiempos, cronológicos. Entraron en un tiempo kairos, es el tiempo de Dios. Entonces pudieron percibir, estar delante de hombres que llevaron adelante una vida en el Señor mayor, y eso los iba a contagiar. Por eso Él nos hace entender que necesitamos relacionarnos con hombres espirituales, porque entonces eso se nos va a pegar. De la misma forma, porque estamos bajo principios espirituales, que si estamos mucho entre carnales, va a empezar a haber olor a carne y no necesariamente olor a Cristo. Usted se ríe, pero la Biblia habla del olor a Cristo. El que está con Cristo tiene olor a Cristo. Usted estuvo con alguien que tiene un buen perfume y ese perfume se le queda impregnado. Qué bueno estar con Cristo para que siempre haya olor a Cristo. Amén. Pero para eso necesitamos oír. Miren lo que aconteció. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcó un tiempo nuevo.
Por eso necesitamos oír espiritualmente, oír con oído circuncidado, porque seguramente muchas cosas ya hemos escuchado, pero no necesariamente las hemos oído. No necesariamente se hizo un rema en nosotros, fue simplemente un traslado de un conocimiento, que está bien, pero cuando ingresa la palabra como un rema, como una manifestación viva del Señor, las situaciones cambian por completo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Manejarnos bajo la luz de la revelación. Y entonces acá marca un principio. ¿A quién tenemos que oír? A Cristo. Pero para eso tenemos que reconocer su voz. Para eso tenemos que tener un conocimiento de cómo Él habla, de cómo Él es, de cómo Él actúa. Porque entonces podremos distinguir cuando habla el Señor de cuando no habla el Señor. Podremos tener la capacidad de autoministrarnos y decir, no, esto es mío. Esto es lo que a mí me conviene. Pero también la Escritura dice en algunos lados de que yo puedo hacer esto. Entonces voy buscando, ¿y saben qué acontece? Porque hay comezón de oír y hay operaciones. Entonces aparecen absolutamente todos esos pasajes que avalan todo eso que yo quiero hacer en la carne. Y no necesariamente lo que yo necesito conforme al Espíritu. ¿Le ha pasado? No, yo siempre hago lo que el Señor dice. Entonces leemos la mitad del pasaje, la otra medio como que pasamos a la otra hoja. Comúnmente, si no tenemos un tiempo de devocional con el Señor y estamos simplemente compartiendo cartelitos, comúnmente van a ser extraídos de algo que quiera motivar nuestra alma. Y eso es por un momento, porque las motivaciones son por momentos. Después nosotros necesitamos establecernos espiritualmente, porque si no, no se va a poder sostener. Porque se sostiene desde lo espiritual. Porque en el alma también se anidan un montón de otras cuestiones. No solo la palabra, sino que las emociones, los sentimientos, las afinidades. Puede haber conflictos. Entonces necesitamos que nuestra alma sea liberada para entonces oír livianamente. Eso dice la Escritura: vengan a mí cuando estén trabajados y cargados, porque Él quiere una liberación. Nosotros en este tiempo estamos siendo liberados en nuestra alma para poder recibirlo del Señor y recibirlo livianamente. Y que no nos vayamos de este lugar de la misma forma, sino que nos vayamos con un montón de tesoros, de principios que me van a ayudar a manejarme en mi vida espiritual. Y le digo más, utilizando correctamente la expresión tener éxito en la vida de Dios. Que no necesariamente tiene que ver, y lo aclaro, con tener 5 casas, 4 coches y irme de vacaciones todos los años. No necesariamente tiene que ver con eso. Porque cuando no tengamos eso, entonces va a venir frustración. Y Dios no está limitado a eso. Dios puede conceder todas esas cosas, y yo lo creo. Pero también creo en el principio espiritual que dice que para participar de los frutos, primero hay que trabajar. Amén. Entonces dice, a Él tienen que oír. A Él tienen que oír. Y entonces nuestro corazón, nuestra mente comienza a ser entrenada en la voz. Comienza a trabajar el Señor. Comienza a sacar lo que no es para que solamente quede lo que sí es. Entonces, eso, mis amados, es de lo que yo comúnmente hablo de ser expertos. ¿Vieron? Y de saber recibir la palabra de Dios tal cual es, conforme las facetas, conforme los tiempos, conforme mi necesidad, pero también conforme lo que el Señor quiere establecer. No acomodando todo el tiempo a mi situación emocional. Entonces, cuando yo estoy necesitando trabajo y se predica de que necesitamos buscar al Señor, nos vamos como
Yo creía que iba a ir a la iglesia y que me iban a dar un trabajo mejor. Si buscas al Señor, seguramente el Señor te va a dar un buen trabajo. Porque si no es como que venimos a querer reducir a Dios a un genio de la lámpara, que tiene que concedernos todos nuestros deseos y anhelos. Pero eso también nos tiene que enseñar, y nosotros tenemos que aprender que la soberanía de Dios está por sobre todo. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos pobres, cuando estamos ricos. Porque engañoso es el corazón del hombre. Entonces, venimos o cuando estamos muy mal, y cuando estamos muy bien, es por estadios. Ya tenemos menos tiempos, ya no necesariamente Dios es primero. Entonces ahí se corren y comienzan a deshacerse los principios. Entonces es como retomar continuamente. Es como que siempre estamos pedaleando en una bicicleta fija. Porque es conforme a nuestros esfuerzos, pero no avanzamos hacia ningún lado. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos oír su voz y mantenernos en ese lugar. Entonces siempre, sea cual fuese la situación, el tiempo, nosotros estaremos en gozo y estaremos en plenitud. Y nada impedirá que nosotros estemos en la presencia de Dios. Nada, se los puedo asegurar, porque lo que Él más quiere es que estemos en su presencia. Entonces, ¿cómo Él va a impedir que nosotros estemos en su presencia? ¿Vieron? Es importante que conozcamos estas cosas. Pero Él está, insisto, entrenando esto. Entrenando el oído. San Juan capítulo 10, verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz. Reconocimiento. ¿Y dónde está el reconocimiento? Continúa diciendo: y yo las conozco. Y me siguen. Ingresan en un círculo virtuoso. Porque es virtuoso estar en el Señor. Yo amo al Señor, sirvo al Señor, recibo la bendición de estar en el Señor. Y entiendo que tengo que dar. Porque yo ya recibo. Entonces doy. Entonces sé lo que Dios quiere, porque estoy cerca, porque quiero escucharlo, porque es mutuo, porque Él le habla a sus ovejas y las conoce. Y las ovejas también conocen a su pastor y las siguen. Entonces hay un reconocimiento mutuo. Y dice: y yo les doy vida eterna. Otro reconocimiento, que no tendría por qué, pero en el reconocimiento de su voz, en el reconocimiento de seguirle, Él dice que da vida eterna. O sea que el buen pastor, por sobre todas las cosas, da vida eterna. No hay nada más extraordinario que nosotros tener vida eterna, porque eso no nos separa jamás de la presencia de Dios. Y después, claro, necesitamos otras cosas para nuestro cotidiano vivir, pero no podemos estar enfocados en eso, porque dice que Él conoce también de lo que nosotros tenemos necesidad. ¿Se imaginan a Dios distraído o no sabiendo lo que sus hijos necesitan? Muchos de los que estamos en este lugar somos papás. Nosotros sabemos lo que nuestros hijos necesitan. ¿Sí o no? Y no estoy hablando simplemente en lo natural. Necesitan en lo espiritual también. Ahora, lo que comúnmente acontece es que nosotros queremos suplir las necesidades básicas, dice lo civil. Ropa, alimento. Esa es nuestra tarea. Porque dice que el que no provee para los suyos
no es un incrédulo, es peor. Así dice la Escritura. Entonces hay una responsabilidad, pero también tengo una responsabilidad en lo espiritual. Porque si no estarán vestiditos de punta en blanco, comiendo, medio gordito, pero no reconociendo lo de Dios, porque nadie les habló, porque nadie les enseñó, porque no saben cómo manejarse. Y déjenme recordarles de que nosotros, como sacerdocio de Cristo, estamos metidos en un campo espiritual, en el cual si no permanecemos, los nuestros son afectados. Y quizás nosotros tengamos más fuerzas, podamos mantenernos más firmes y aguantar mayores golpes. Pero no necesariamente nuestros hijos, estoy hablando en el orden espiritual, si no hay una cobertura. Si no aprovechamos cada situación para ministrarles al Señor. Entonces ellos van a escuchar su voz y van a reconocer al Señor. Y entonces el Espíritu Santo va a actuar en ellos aún cuando le necesiten, como cuando estén en una situación límite, peligrosa, de actuación, de manifestación de su fe. ¿No les ha pasado? Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a orar por los alimentos. Le enseñó, ¿no? A sus hijos, sí. Y hay días en donde el hambre es más fuerte que los tiempos. Entonces uno se sentó ahí, está por... Salimos nosotros con el sándwich por la mitad y nuestros hijos nos dicen, tenemos que orar. ¿Le pasó? ¿Por qué sucedió eso? Porque alguien le enseñó. Ahora, no nos quedemos simplemente con la oración de los alimentos. Hay muchísimas ministraciones de la voz del Señor que necesitan reconocer. Pero primero las necesitamos reconocer nosotros. Y como congregación necesitamos reconocerlas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco. Yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás. Otra recompensa de permanecer y reconocer al Señor. Yo digo amén. Entonces tienen que ver con otras recompensas, no con necesariamente lo que yo considero una recompensa. Por eso necesitamos extirpar de nuestro corazón las recompensas terrenales, que ya están, ya existen, ya son productos muchas veces de nuestro trabajo, de nuestros méritos. Pero lo que nosotros estamos bregando es por recibir la recompensa en lo espiritual, el reconocimiento en lo espiritual. Porque eso trae firmeza. Por eso la armadura de un guerrero, de un soldado, es una armadura espiritual. Se traslada desde lo natural, pero nosotros nos vestimos espiritualmente. Y vestimos a los nuestros de esa forma porque hemos escuchado esa voz que hace que podamos estar cubiertos. Mi Padre me las dio, nadie las arrebatará de mi mano. Miren qué promesa hermosa. Yo me siento seguro cuando escucho esto, de saber que le pertenezco al Señor, que estoy dispuesto a oírle, que me esfuerzo por obedecerle. No que de buenas a primeras me entrego así fácilmente. No. Y yo entiendo que hay estadios en nuestra vida en donde estamos mejor y otras veces no tanto, pero no abandonamos al Señor. Esa es la estirpe de Filadelfia, que aunque muchas veces está débil, sin fuerzas, no niega la palabra. ¿Y qué no es negar la palabra? Andar por ahí diciendo, no, que esto, que aquello. No. Es mantenerme en las verdades que yo he oído, más allá de la situación que me esté aconteciendo. Yo sigo guardando la palabra, yo sigo confiando en lo que he escuchado. Yo sé, dice Pablo, en quién he creído. Y lo dijo en una circunstancia adversa totalmente. En pobreza, en escasez, encarcelado, perseguido, latigueado. No es que dijo, estoy acá en un hotel en Atenas, jubilado del ministerio, disfrutando de la piscina. Yo sé en quién he creído, por eso miren, les espera. No.
más que nunca es recordar las palabras en tiempo de adversidad. Y decir, yo sé en quién he creído. Dios sigue siendo poderoso. No tengas temor. Esta situación va a cambiar. Esta situación tiene que ser removida en el nombre de Jesús. Y si estoy en una situación de firmeza y bien plantado, no creérmela, porque dice la Escritura que el que esté en esa posición cuide más que nunca buscar ser espiritual, que se vea, no con cuestiones naturales, no, que se vea desde las acciones de lo espiritual. Estoy pasando escasez, pero más que nunca voy a buscar al Señor y me voy a congregar y voy a servir y voy a estar en su presencia. Porque cuando salga de esta situación, ese principio se va a establecer en mi vida y entonces más que nunca. ¿Por qué? Porque antes no tenía, pero ahora tengo y voy a dar más. Porque ahora se me acomodaron los tiempos, entonces puedo dar más mi tiempo. Porque ahora estoy más liberado en mi mente, entonces puedo buscar con mayor ímpetu al Señor. Porque cuando no aconteció, cuando no tuve el tiempo, el dinero, la fuerza, las ganas, lo busqué también. Eso es oír al Señor. Eso es reconocer. Porque si no, simplemente estaremos dando crédito a lo de Dios cuando las cosas están a nuestra merced. Nos están saliendo redondas las cosas. Entonces ahí Dios era Dios. Y ahora como que mermó. Como ahora estamos en periodo de vacaciones, Dios tiene menos poder. No funciona así. Él sigue siendo Dios. Él está sentado en un trono alto y sublime. Y dice que Jesucristo está a la diestra intercediendo por nosotros. Hay una doble porción, una doble consolación. Por eso dice, consolaos, consolaos a mi pueblo. No hay orfandad porque Jesucristo está preocupado realmente. Él dice, yo me tengo que ir, pero esto no puede quedar a la deriva. Yo envío al otro consolador, al otro que va a estar ahí dispuesto a mantenerlos encendidos y a que puedan seguir la voz, porque dice que Él os guiará a toda la verdad. Y la verdad es Cristo, porque Cristo mismo dijo de sí, yo soy la verdad. Entonces el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a nuestras concupiscencias, ni a nuestros deseos, ni a nuestros anhelos. Si realmente es una obra espiritual, nos va a llevar a Cristo y a todo lo de Cristo y a la obra de Dios y a estar en su presencia. No va a haber duda, no va a decir, ¿será que tengo que estar en la presencia de Dios o será que me quiere, no sé? ¿Será que esto es importante? ¿Cómo vamos a poner en duda si es importante lo de Dios? O si está a la altura de otra cuestión. Entonces, ahí me late que tiene que ver más con oír la voz de nuestra conciencia. La voz engañosa que muchas veces está en nuestro corazón. La voz de otro que predica mejor que el pastor, porque el pastor siempre palo y palo. Pero vi en las redes que hay uno que predica bonito. Y en vez de usar la R, usa la L. Y es medio centroamericano. Y lo centroamericano como que suena mejor. Suena más poderoso, más power. Casi que, ¿por qué no estoy en Colombia? Porque yo en esa iglesia seguramente sería mejor. Entonces, parece que no. Pero oímos, mezclamos campos. Y hay una orden, una voz. No vayas a espigar a otros campos. Porque es peligroso. No tiene que ver con la prohibición del pastor de que miren a otro predicador, a ver si se me van. No pasa por ahí. Pasa porque se corren riesgos de no oír la voz. Y el Señor nos concedió estar en este lugar, en una casa, con una voz.
Y el principio espiritual dice que el pastor conoce a sus ovejas. Entonces, nadie lo va a conocer más que yo. Usted no conoce, pastor. Usted no sabe nada. Créame que sí. Porque obviamente trabajo con ustedes, les sirvo a ustedes, pero también el Señor nos concede pastoralmente una función, un discernimiento necesario para poder asistir al redil que se nos concedió. Entonces, claro, muchas veces la voz no es lo que ahí me gusta demasiado, pero es lo que necesito, porque el pastor conoce a su oveja. Entonces, el otro no lo conoce. Entonces lo va a ver por ahí y le va a decir, a ti te digo, vos, ¿sabes qué? Vos ya tenés que estar teniendo 7 iglesias, como las del Apocalipsis, 7 grupos de crecimiento, 14, no sé. Y entonces uno dice, claro, allá me reconocieron. Y acá nadie ve lo que hago. Ah, entonces hay un error, porque el que tiene que verte es el Señor, que ve en lo secreto y recompensa en público, que te da una casa para que no estés a la intemperie. Las estadísticas marcan que en lo natural, que los que viven en la calle difícilmente se puedan adaptar a una casa, a un hogar. No lo digo yo, eso acontece. Están tan acostumbrados, están tan en su hábitat, en la calle, que vos vas, le querés decir, te consigo un trabajo, tener una casa, y están 2 o 3 días, o están un tiempo, y necesitan volver a la calle. Muchas veces espiritualmente acontece de esa forma. Y eso también lo plasma ese mensaje escatológico que está encriptado ahí en el hijo pródigo. Que había uno que estaba en la casa, pero había otro que no estaba en la casa. Pero que había estado en la casa, pero que decidió irse y no reconocer lo que tenía. Y cuando estaba en ese lugar dice que anhelaba lo que tenía. Pero dice que su corazón fue conmovido por el Señor, porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció Padre espiritual, Padre terrenal, que es espiritual también porque da cobertura. Pero tristemente el que estaba adentro no se alegró, porque se me hace que muchas veces es más complicado el que está adentro queriendo estar afuera que el que está afuera ya sin nada. Dice, bueno, ese por lo menos está en su corazón con el anhelo de volver porque ya está. Pero qué triste que estar adentro, tener todo y no tener gozo, querer estar afuera. Para pensar. Entonces viene la Escritura a limpiarnos, y yo le doy gloria a Dios por eso. A que podamos reconocer de otra manera la voz del Señor y que hay recompensas. Entonces Jesús dice, mi Padre y yo uno somos. De la misma manera Él quiere que seamos con Él. Y para ser uno con Él tenemos que escucharle solo a Él. Entonces vamos a obtener los beneficios que están en Él. Amén. Vamos a desarrollar un poquito más. Siempre anoto algunos puntos para no perderme realmente, porque a veces se me dificulta un poco. 3 puntos voy a mencionar con respecto a esto de poder oír al Señor y reconocer su voz, porque podemos oír y no reconocer. Número 1, Reina Valera, Juan capítulo 5, verso 30. Miren lo que dice el Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. El Señor está hablando. Miren qué interesante.
Yo les digo la verdad, yo creo que el Señor puede hacer todo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que está queriendo marcar un principio? ¿Será que quiere enseñarnos algo? ¿Será que está teniendo un reconocimiento de que hay alguien mayor? ¿De que siempre necesitamos a alguien mayor? Eso rompe con los paradigmas de que yo lo sé todo, yo lo puedo todo, no hay nadie como yo. Nadie como yo. Les digo, nadie como tú. Bueno, pero a veces hay tantos egos que necesitan ser rotos. Esa es una liberación del alma. Y la Biblia dice que tienen apariencia de piedad. Van a la iglesia, sirven al Señor. Pase usted, pastor, pase usted. Después de usted. Pero en realidad en su corazón no necesariamente es de esa forma. Y eso lo tenemos que reconocer. Para que cambie. ¿Por qué? Porque hay perjuicio en mantenernos de esa forma. Hay altivez, soberbia, egoísmos. Y todo eso es un corazón contaminado. Y es una raíz que crece, dice la Escritura. Sí, pero no le hago mal a nadie. De última, el loco o la loca soy yo. No. Porque la Escritura dice que contamina a muchos. A muchos. ¿Cuánto más será a los que tengo cerca? O sea que soy un árbol así que voy. Donde me acerco, contamino. Entonces dice que eso tiene que ser extirpado, pero para eso lo tenemos que reconocer. Tenemos que ir a la presencia de Dios de forma continua y reconocer nuestro estadio. Ahora viene el Señor y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, miren qué detalle, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren cómo hay un detalle que dice, según oigo, así juzgo. Y el que juzga, porque muchas veces se toma la palabra juzgar como algo malo, y en realidad tiene que ver con ejercer un juicio. Pero eso me posiciona primeramente a mí. Porque entonces yo para emitir un juicio tengo que mirar primeramente mi vida, porque si no simplemente será como el cura Gatica, que predica, pero no practica. Y eso no sería tanto el problema, porque muchas veces nos puede acontecer a todos. El problema es que continuamente creamos que esa es la forma de manejarnos, sin conocer la Escritura y sin que haya un cambio en nosotros. Entonces, a la hora de emitir un juicio, automáticamente viene el Señor y dice, pará. ¿Y botella? Ahora, ¿eso me limita a emitir un juicio? No. Pero sí me hace ver de que hay un montón de cosas que yo necesito reconocer también. Entonces, conforme oigo, así voy a juzgar. Si yo oigo, escucho, recibo cuestiones que no tienen que ver con el Señor y con su reino, voy a juzgar, y no solo eso, me voy a manejar, voy a hahacer la voluntad de lo que yo estoy escuchando. Por eso la renovación de los pensamientos. Si viene uno y te dice, no, vos sos el mejor, vos sos el capo, y vos decís, ¿de dónde salió todo eso? Entonces vos caminás haciendo mal, pero creyendo que estás haciendo bien porque escuchaste a uno que... Doy una ilustración simplemente, ¿se entiende, no? Por eso es importante a quién oímos y quién nos enseña. Desde el principio acontece eso. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? Así le dijo el Señor a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién escuchaste? ¿Quién te está enseñando? Entonces es importante, porque según oigo, juzgo. Entonces yo tengo lo del Señor. Entonces mi juicio siempre va a ser conforme al Señor. Porque eso beneficia mi vida y beneficia a los míos.
Mire, yo estoy tan interesado en trasladar el beneficio íntegro de una familia, de la cual obviamente los principales o los primeros responsables somos nosotros, los papás, el sacerdocio del Señor. Pero no estamos solos, hay un reconocimiento porque conforme Él pone un manto, un sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de Jesucristo. No un sacerdocio limitado, como el de Aarón o como el de Leví, que no los estoy anulando conforme sus principios. Lo que estoy diciendo es que el sacerdocio del Señor es un sacerdocio mayor, que no viene de un linaje terrenal, sino que viene de un linaje eterno, porque Él es según el orden de Melquisedec, y Melquisedec es presentado como un sacerdote eterno, un sacerdote, perdón, se me mezclan las heces a veces. ¿Cómo vamos a ir si habla mal, pastor? Con razón no obedecen. Entonces, esas cosas las tenemos que percibir y manejarnos. Entonces, va a cambiar nuestro juicio. Porque comúnmente cuando nosotros miramos a alguien que, no sé, que es un loco, una loca, o alguien que va a decir, ¿qué onda? Perdió el juicio, decimos. ¿No decimos así? Como que no está en sus cabales. Ah, entonces tiene una connotación mayor esto de juzgar conforme el Señor. Entonces cuando entramos en ese campo, en ese círculo, insisto, virtuoso, nosotros juzgamos, pero para edificación. Nosotros miramos las cuestiones porque queremos algo mayor, y el que está en ese círculo recibe el juicio, lo que el Señor juzga, recibe ese posicionamiento, entiende, lo acepta. Esto está mal en mí, porque lo dice el Señor. Entonces el espiritual lo recibe, porque está oyendo a su Señor. Y hay una unión. Ese le pertenece a Cristo. Miren qué importante. Número 2. Oseas capítulo 2, verso 14. Viene hablando la Escritura de que muchas veces pasamos por un montón de situaciones que muchas tienen que ver con consecuencias de nuestras malas acciones. Entonces el pueblo de Israel fue llamado a volverse al Señor. Pero otras, muchas, no sé si está bien expresado de esa manera, tienen que ver con un trato de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber identificarlas, pero eso solamente se identifica si conocemos al Señor conforme a las Escrituras. Porque si no, vamos a poner, no sé, la consecuencia de yo manejarme mal como una prueba del Señor. No sé si me explico. O sea, el Señor no tiene la culpa de lo que nosotros hicimos mal. No, el Señor me está probando este diablo inmundo, que no sé. Tengo una lucha, una batalla, tengo no sé qué, no sé cuánto. Y no necesariamente, es culpa tuya. Así, al hueso. Vos sos el responsable, o yo soy el responsable. ¿Por qué adjudicarle a Dios lo que no depende de Él? Amén a eso, en ese llamado, Él dice así, el Señor. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que en las situaciones de prueba, de adversidad, de desierto, porque el desierto tipifica también a la prueba, porque dice que el Señor fue al desierto bajo ese principio para ser probado. Entonces, hay situaciones que acontecen en el desierto y que aún en ese lugar hay un reconocimiento del Señor.
Porque una cosa, insisto, es estar bajo cielos adversos por responsabilidad nuestra, cosas que nos están pasando por absoluta responsabilidad de nuestras malas acciones, porque aún conociendo los principios espirituales se activan automáticamente haciendo lo contrario. Y eso lo tenemos que entender. Y miren, no en muchas congregaciones hablan de esto. Pero usted necesita conocer la verdad. No es que no hice lo bueno, entonces estoy ahí. No. Un pasaje, lo voy a decir, hay muchísimos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? ¿Y el pecado qué trae? Pero es re difícil, pastor. No quiero pensar en nada bueno. Esa es una operación satánica, ¿vieron? Entonces, quiero estar en otra cosa, distraído por ahí. Pero estás metido en otras cuestiones. Porque el principio está activo. Porque vos fuiste llamado a bondad, vos fuiste cubierto por la bondad de Dios. Entonces tu vestidura es una vestidura de bondad. Salpicás bondad porque tenés a Cristo. Entonces si vos simplemente, por una cuestión tuya o mía o nuestra, decidimos hacer lo contrario, dice la Biblia que nos estamos adrede quitando un manto y poniendo nosotros. Porque la Biblia menciona que tenemos que quitarnos las vestiduras de hombre, del hombre viejo justamente, pero no hay que dejarla en el armario, ni cerquita, ni conocer los negocios en donde podemos comprar nuevamente esa vestidura. Nosotros se nos ha concedido una vestidura según Dios, dice la Escritura. Qué lindo eso. Es más, dice que a los que le esperan al Señor hay una mayor, porque a medida que vamos creciendo necesitamos otro tipo de ropas. Lino fino, dice, resplandeciente y limpio, vestiduras celestes, porque Él dice que va a venir a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, pero Él proveyó la vestidura. Entonces, mientras nosotros tengamos ese vestido, Él lo va a ver de esa forma. Pero dice que habla de acciones justas. Pero dice que en el desierto el Señor trata con nuestro corazón, habla a nuestro corazón. Entonces, aceptemos estar en el desierto, de la misma forma que somos responsables y sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones. El Señor en su bondad dice que nos trae de ese lugar y nos traslada el posicionamiento, o sea que hay esperanza, porque nosotros estando lejos el Señor continuamente nos quiere traer y nos saca de ese lugar, pero no dice, ya está. Porque ese también es un error. Hacemos lo que queremos, sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones, vivimos y de repente venimos a la iglesia un día, ya está. Esto sí que aceptan el perdón como nadie. Y ya se restauran al toque. Y yo entiendo la restauración poderosa del Señor, pero también entiendo de que, ¿no? Uno, tranquilo, ¿no? Pasando ahí por ese trato con Dios. No, estamos lejos. El Señor por su amor nos trae nuevamente, nosotros ya enseguida queremos predicar, le juzgamos al otro, decimos, no, vos sos un perverso, vos tenés que buscar a Dios porque... No, pará. Si todavía vos estás siendo tratado en el desierto. Y conforme la Escritura, el desierto es un estado espiritual fuerte. En ese lugar suceden cosas. En ese lugar hasta te enfrentás con Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. En donde Él también conoce las Escrituras. Y en donde vos estás ahí, y si no estás dispuesto a oír lo del Señor, también viene el innombrable. Y también te dice, che, pero esto también es así, 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 así. Y entonces hay una batalla y dice, sí, pero escrito está.
Sí, pero escrito está. Sí, pero escrito está. Pero para eso tenemos que conocerlo, porque si no vamos a estar en el desierto y el Señor no va a poder tratar, porque Él está hablando en el desierto. Pero nosotros estamos haciendo oídos sordos. Pero ¿saben por qué muchas veces acontece eso? Porque no sabemos distinguir la prueba de la consecuencia. E insisto, en su amor el Señor nos saca de esos lugares, porque dice, la voy a traer y la voy a llevar al desierto. Ah, me encanta eso. Está volviendo, pero necesita nuevamente que lo espiritual se establezca. Entonces yo lo traslado de un lugar de muerte, de un lugar de consecuencias, para venir a redimir. Eso es lo que acontece espiritualmente. Cuando nosotros estamos lejos y después el Señor nos trae nuevamente y empieza a tratar con nosotros, nos sensibilizamos. Ya nuevamente escuchamos esa canción, esa adoración que nos parte en dos. En el mejor de los dichos lo hablo. Estamos sensibles. Suena un acorde y ya nuestro corazón se deshace. Porque el Señor nos sensibilizó. Estamos todavía en la prueba, pero ya algo pasó. Dice, Él abrió nuevamente. Él abrió nuevamente ríos en lugares donde había desierto. Algo que tiene que suceder de forma sobrenatural. Porque en un desierto lo último que se ve es un río. Pero Él apertura caminos donde no los hay. Él trata con nosotros. Entonces eso nos hace entender de que ahí ya no podemos ser los mismos. Ya identifico. Ya no voy a estar sujeto a una consecuencia continua. Lugares de los que parece que no puedo salir. No. El Señor te quiere trasladar. Tenés que saber escuchar. Y en ese lugar Él te va a seguir hablando. Te va a seguir hablando. A vos. No para preparar una prédica para otro. A vos te quiere hablar. Ah, Señor, esto, cómo quisiera que esté escuchando a mi esposa, porque lo que vos me estás diciendo es ella. A vos te quiere hablar. Señor, estoy en tu presencia. Si estuviera el hermano fulanito, cuántas cosas aprendería. A vos te quiere hablar. Amén. Número 3. Hebreos capítulo 3, verso 15. Otra posición en la que puede estar nuestro corazón. Dice, entre tanto que se dice, haciendo mención a los libros del Pentateuco, principalmente a Deuteronomio, el escritor toma y dice, porque eso trasciende los tiempos. Muchas veces podemos estar así. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en la visitación del Señor, como cuando lo tuvieron todo y no se dieron cuenta. El endurecimiento tiene que ver con nosotros. Yo creo que hoy nos está hablando el Señor. Ahora, depende exclusivamente de nosotros recibirlo y no endurecernos. Porque cuando el corazón está duro, mamita querida, no te entran las balas, ¿no? Y eso también nos hace aprender. Porque muchas veces también queremos ir a un corazón duro y ese corazón no lo va a recibir. No intentemos querer quebrar corazones. El Señor va a venir con su palabra como martillo. Así dice la Escritura. Y va a romper la piedra. Como en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y va a hacer que ingrese todo aquello que por determinado tiempo quizás no ingresó. Y si la palabra es como martillo, y muchas veces nuestro corazón está duro,
agarremos ahí la Biblia y rompamos la dureza, porque estamos escuchando su voz. La Escritura dice, si escuchan su voz, no endurezcan. No lo endurezcan. Porque también hubo otros tiempos donde escuchando la voz de Dios, aún de forma audible, el Señor mismo hablando a un pueblo, imagínense, sin predicadores, el Señor le hablaba. Y así estaban, qué terrible, ¿no? A veces no logramos por ahí, por lo menos a mí me pasa, no logro, me asombra algunas cosas. Pero así como hay bienaventuranzas que otros no tuvieron y que nosotros sí, eso nos da la capacidad de comprender que tenemos al Señor mismo conforme su palabra. Y Él tabernaculizó, tomó forma para estar en medio nuestro y nos ha dejado su palabra, su voz. Impresionante eso. Cuando yo entiendo que por lo menos una vez le ha pasado, y si no, tómese un tiempo para reflexionar sobre esto. O sea, está Dios con nosotros. Su palabra es Dios. A veces damos trascendencia a libros que son bestseller o a escritores muy conocidos o a personas que no reduzco su inteligencia y su retórica para nada, pero que decimos, wow, mirá lo que dijo. Qué impresionante. Es más, tomamos cosas y no siempre nos ponemos a pensar de que Dios está con nosotros. A Él le plació darnos a Jesucristo para que Él esté con nosotros. Y nos ha dejado su palabra para estar todos los días con nosotros. Esa es la promesa. Cuando nosotros trasladamos esa verdad a nuestras vidas, nosotros comprendemos mejor cuando Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras esté su palabra, Él va a estar con nosotros. A veces simplemente lo vemos desde un plano muy natural, como diciendo, sí, ¿no? Pero parece como que Dios nos abandonó, o que Dios no actuó, o que Dios no se está dando cuenta de la situación que yo estoy pasando. Andá y buscale. Andá al lugar correcto y le vas a encontrar. Andá a su palabra, andá a su presencia y le vas a encontrar. Él te va a responder, Él te va a hablar y vos vas a poder decir si es verdad, la promesa es verdad. No fue para otros, Jesucristo la dio para los del tiempo del fin. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oír es obedecer. El que oye y no obedece deja nula, o mejor dicho, anula la Escritura. La Escritura no puede ser anulada, porque la Escritura es Dios, la Escritura es la palabra. Pero se entiende a lo que voy, ¿no? Nosotros limitamos muchas veces el poder de Dios por darle lugar y poderío a otras cosas que en realidad no lo tienen, o por lo menos no lo tienen más que Dios. Todas esas cosas nos hacen manejarnos y salir del plano natural. Insisto, mis amados, solamente la Escritura tiene la potestad, porque es Dios mismo, de hacernos vivir correctamente, porque para eso vino el Señor. Y Él es práctico, por eso dice que necesitamos corrernos de los estadios, no podemos ser simple oidores. Ese simplemente es el principio, valga la redundancia. Nosotros necesitamos ser hacedores de lo que oímos. Porque si no seríamos como animales engordados que casi no pueden caminar. Porque reciben, pero no dan, no caminan, no pueden. Y estoy hablando en el orden espiritual, ¿no? Amén.
Es tiempo de ablandar el corazón en la presencia de Jesús. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí está hablando el Señor y Juan, el apóstol, en el Espíritu. El Señor trasladándolo de atmósfera, de lugares, porque solamente podemos percibir lo del Señor y lo espiritual en las alturas, y esto lo hemos hablado muchas veces. Desde la tierra no podemos porque hay turbulencia, porque hay interferencia, porque es como cuando todos estamos en un lugar y todos hablan a la vez y es como que hay un bullicio y no hablamos, pero necesitamos hablar más fuerte y ir a la presencia de Dios. Miren qué lindo, es una iniciativa del Señor, conforme un oído que está dispuesto a escucharle. El Señor reconoce esas cuestiones. Entonces le dice a una iglesia, porque el capítulo 3 habla particularmente de dos iglesias, una es Filadelfia y otra es la Odisea. Una representa a la iglesia que va a ser levantada y otra representa a la iglesia que se va a quedar en la tribulación. Porque recibieron un mensaje y se manejaron desde lo terrenal. Es más, desde ese púlpito de la Odisea, el predicador busca satisfacer al pueblo, porque la Odisea es gobierno del pueblo. Ese es su significado. Entonces, el predicador necesita satisfacer las necesidades carnales de un pueblo. Entonces, esa iglesia no está preparada para subir, está preparada para permanecer en lo terrenal. Pero eso también acontece no solamente por el retorno del Señor. Eso acontece en el transcurso de los tiempos. Y este tiempo no es la excepción. Nosotros necesitamos entender que somos una iglesia que sube. Y mientras estemos en las alturas, mientras le demos lugar al aposento alto, nosotros vamos a escuchar al Señor. Y como Él comprende esas cosas, dice: sube acá. Salí de entre el montón. Salí del bullicio, ahí yo no puedo hablarte. No me vas a escuchar, no me vas a entender. Desde la tierra no me podés entender. Y esto es espiritualmente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos subir. Pero miren qué hermoso que Él da la iniciativa. Porque Él pone el querer como el hacer de su propia voluntad. Así que si el Señor nos está llamando a subir, no seamos necios. Yo les ruego, no seamos, me incluyo, no seamos necios. Nos está queriendo hacer subir. Él nos está llamando. No podría ser nunca iniciativa nuestra. Por eso la administración. Por eso continuamente el Señor nos habla de un levantamiento, de un lugar en el que necesitamos estar para poder oírle. Y le dice: después de esto miré. ¿Y será que miró al costado, al suelo? ¿Dónde será que miró? Pero conforme la Escritura dice que para buscar las cosas de arriba necesitamos mirar hacia arriba. Entonces también me deja ver ahí de que estaba mirando y nombra el cielo hacia arriba, donde estaba el Señor, lo trajo hacia ese lugar. Sube. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, no era algo suave, era una alerta. O sea, se quería hacer oír el Señor, como se está queriendo hacer oír en este último tiempo, para que nosotros nos preparemos, pero que también anunciemos, para que nos preparemos y para que anunciemos. Como de trompeta, ya no como el silbo apacible donde también se encuentra el Señor. No, acá está hablando de que hay que hacer sonar el shofar de Dios, la trompeta de Dios, el anunciamiento de Jesucristo, porque ya no viene como cordero, ya viene como león, ya viene con poder, con gran gloria, a buscar a los suyos, a rescatarlos de valles de sombra, de muerte.
Entonces se están enlistando las filas de Jesucristo. Ya oímos de otra forma, Señor. Estamos preparados, no podemos oír otra cosa. Ya fue oír otra cosa. Queremos oír al Señor porque eso es lo único que nos va a purificar y nos va a mantener a salvo en los campos de perversión. Porque así anunció Pedro. Dice, para que puedan huir de este sistema perverso. Qué fuerte, mi amado. Porque todo quiere llevar a esos lugares. Porque hay alguien que se ha levantado, el inicuo, el hijo de impiedad, el anticristo, que ya está operando. Simplemente falta su manifestación falsa y que el Señor lo reprenda. Y que también va a venir a anunciar, pero tiene que haber oídos entrenados y decir, no. Porque dice, cuando vengan aún con cartas diciendo que la venida está cerca, pero con otras señales nosotros vamos a poder identificar porque el Señor dejó sus señales y porque nosotros conocemos la voz del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso que la iglesia lo pueda comprender. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. No termina ahí. Él muestra el camino. Él da la carretera en lo profético. Él nos da el conocimiento para que sepamos por dónde andar. Y que nos muestre las cosas que van a suceder, nos va a traer paz. Porque Él nos está diciendo, va a suceder esto, va a haber hambruna, va a haber escasez, se va a secar esto, va a haber guerras. Pero bueno, Señor, en el orden natural eso no me alienta. Pero en el orden espiritual sí. Porque dice que los que estamos en el Señor seremos resguardados y seremos levantados y no nos acontecerá ninguna de las cosas de las cuales están preparadas para el sistema, no para la iglesia, pero que necesitamos ser iglesia. Amén. Miren qué interesante todo esto. Para oír al Señor necesitamos estar en las alturas. Amén. Termino. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pónganse de pie, vamos a oír al Señor y luego vamos a adorar juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 16. Conocidísimo por nosotros. Yo digo amén. Conocidísimo. Pero que nos refleja fielmente lo que va a acontecer, lo que aconteció y lo que está aconteciendo, que es el reconocimiento de la voz. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, porque ahí está el Señor. Nosotros estamos siendo abrazados por su Espíritu y por la palabra. Pero estamos esperando al Salvador, que vendrá del cielo. Pero no va a venir haciendo ruido. Va a venir haciéndose notar. Va a venir haciéndose oír. Vamos a oír la voz del Señor. Porque hay tres facetas que la Escritura nos muestra en donde Él se va a hacer sentir. Se van a conmover los cielos. Se van a aperturar los campos. Va a haber destrucción en cielos para que nosotros podamos subir. Pero, mis amados, si nosotros no reconocemos
hoy la voz del Señor, difícilmente la podamos reconocer cuando Él vuelva. Por eso le doy gloria, honra, alabanza, porque Él se está haciendo oír, porque Él está preparando nuestros corazones, porque Él nos está hablando para que cuando llegue ese momento le podamos reconocer, mis amados. Le vamos a reconocer. Le vamos a reconocer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo digo amén. Yo digo amén. Esto realmente produce gozo en mi corazón. Y les ruego, créanme, trasladar fielmente lo que significa reconocer la voz. Reconocer el señorío, reconocer los tiempos. Solamente los vivientes pueden reconocer la voz. Solamente los que en otro tiempo reconocieron la voz del Señor van a resucitar primero. No será de otra forma. No sé cuál es la posición en la que estás. ¿Cómo están tus oídos? ¿Cómo está tu corazón? Realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor dice que cuando nosotros oímos, tenemos que obedecer. Que cuando nosotros oímos, automáticamente tenemos que tomar parte de eso que oímos. Porque eso acontecerá en el tiempo del fin. Pero si no acontece ahora, difícilmente acontezca en aquel tiempo. Difícilmente. Y lo tenemos que saber. Por eso necesitamos ser renovados, transformados, que haya una metamorfosis. Porque conforme este principio que Él habla y que nosotros hacemos, que Él dice sube y nosotros subimos, eso mismo acontecerá cuando Él descienda con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Él va a hablar y los muertos van a resucitar. No todos los que reconocen la voz. Luego nosotros, los que vivimos, no los que están vivos, sino los vivientes. No los que están vivos, sino los vivientes. Los que fueron rociados con el agua del Espíritu. Solo ellos, de los cuales yo quiero formar parte. Por eso me gozo, por eso abro mis oídos, por eso abro mi corazón, por eso determino caminar bajo la palabra del Señor. Así estaremos siempre con Él. Por tanto, y esa es la tarea apostólica, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar al Señor y vamos a adorarle. Él está trayendo aliento, Él está soplando de su aliento. El aliento de Dios. Porque dice que nosotros viviremos con todo lo que sale de la boca de Dios. Cuando Él habla hay vida, cuando Él habla hay esperanza, cuando Él habla hay preparación. El tiempo está cercano.
y nuestros oídos están sufriendo un efatá, una apertura, como nunca antes, Señor. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús que podamos estar en tu presencia, apercibidos de tu voz, y que en el final de los tiempos postreros nosotros caminemos reconociendo tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que se quede este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, que se queme este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Así sube la fragancia de mi adoración. Canta, iglesia. Te amo. Decirle esta tarde, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Levanta tus manos y decirle con tus palabras, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Tu nombre quiere nada. Todos, eso es. Grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. La brava bastante, la brava bastante. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Ah, ah. Que se oiga, iglesia, canta, Padre. Una vez más. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Dios de mi salvación.